difícil de explicar. La previa relación de negocios con una parte o sus consejeros es un factor que requiere un atento examen. ¿Por qué? Porque no está ahí, se los explico. Depende del análisis, podrá volverse un factor descalificante o tornarse un factor no descalificante. Esta relación de negocios, que puede involucrar la representación legal, el empleo, la consulta. Por ejemplo, yo emito, y ustedes seguro, uno de ustedes, opiniones, ¿no? Lo que llaman expert witness, para empresas estatales y para empresas de, a nivel eléctrico, etc. ¿Eso te descalifica? Depende. ¿Qué hay que analizar? Frecuencia y tiempo de la relación. Por ejemplo, tú emitiste una opinión hace 7 años y cobraste un horario determinado. Nunca más te pidieron nada. ¿Te recusan? No tiene sentido, porque ahí la frecuencia no tiene la intensidad suficiente para que pueda ser recusado. Pero imagina esto. Cada año te piden 3 consultas. ¿Qué piensan? Y a esa persona luego la nombran árbitro. ¿Qué tal? ¿Recusan o no recusan? Evidentemente que sí, ¿no? Muy bien. Luego otro elemento interesante es la amistad, el vínculo amistad. Ya Aristóteles trataba la amistad en su Ética Nicomaquea, y además de ser una relación virtuosa, puede presentar problemas en el mundo del arbitraje. Igual, hay que analizar para ver si se convierte en descalificante o si te torna en no descalificante. ¿Qué hay que analizar? Cercanía de la relación personal. ¿Qué nivel de intimidad hay entre los amigos? Si podemos llamarlos así. La amplitud temporal que se conoce. O sea, se conocen hace 10 años, hace 20 años, hace 1 año. Y además, la frecuencia y calidad de los contactos mantenidos. Claro, porque puedes conocer, el profesor Trackman me contaba de que había sido recusado en un caso simplemente porque un compañero de estudios de hace un par de décadas atrás, lo reconoció y lo saludó. He said hello. Le dijo hola. ¿Qué creen ustedes? ¿Eso es ¿hay acá la frecuencia y calidad? Evidentemente que no. Pero si ese mismo compañero fuera a comer con usted todos los fines de semana, su mujer conoce a la vuestra, los hijos juegan juntos, se queda a dormir, ¿qué piensan? En vuestra casa. ¿Ahí sí se puede recusar o no? Así es. Y por eso el último punto, habría que ver los vínculos si se extienden a frecuentes visitas en el hogar. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo garantizamos que los árbitros sean independientes e imparciales? Hay 2 niveles. Hay mecanismos de carácter preventivo. ¿Qué es preventivo? Si se dan cuenta, es ex ante, ¿no? O sea, antes de que se dé el problema, previene, soluciona. Y hay mecanismos curativos que ya se van a dar cuando la independencia e la imparcialidad ya haya sido fracturada, ¿no? O sea, efectivamente ya haya un problema de dependencia y o parcialidad. Los preventivos son la obligación de revelación. Ya saben, por si acaso, explico, no es lo mismo deber de independencia y imparcialidad que obligación de revelación, ¿eh? A ver, la independencia y imparcialidad, como lo hemos estado tratando, es un deber del árbitro para consigo mismo, respecto a las partes. Pero la obligación de revelación es una obligación convergente con la primera. O sea, además de tú mantenerte independiente e imparcial, tienes el deber de revelar a las partes si surgiera alguna circunstancia que ponga en duda eso. Son cosas distintas, pero convergentes. Tan cierto es que tú puedes haberte mantenido independiente y parcial, pero no revelaste. Esa no revelación podría presentar una duda justificada sobre tu independencia y parcialidad. Entonces son en el fondo, 2 caras también integrantes. Luego está el rechazo a la designación. Lamentablemente en la práctica peruana de compañeros árbitros no es quizá la práctica más común. Si tú eres designado y te sabes claramente dependiente o parcial, lo decente, lo elegante debería ser rechazar la designación, ¿no? Pero bueno, hay un lío por el tema peculiar. Luego está la prohibición de las comunicaciones ex parte, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Que los árbitros no podemos comunicarnos con las partes. Por si acaso les obsequio algo. Esa no comunicación su límite temporal último es máxime la selección del presidente del tribunal, o mejor aún, la designación del presidente del tribunal. A nivel anglosajón esto es muy claro. En la práctica nacional y la práctica y la dogmática hispanoamericana todavía no hay mucho. La verdad es que la dogmática de arbitration law está en ese idioma, en derecho de arbitraje. Entonces hay poco sobre esto, muy poco. Hay que tener entonces como máxime la coordinación, porque la parte que te designa no creen que conoce muy bien la controversia y es la muy interesada en más o menos perfilar. No te va a obligar, te va a sugerir candidatos a presidente.
Allí se acaba eso y se cierra. Ya no hay por qué comunicarse con las partes. Y además converge esto con el empleo del secretario arbitral, que una pequeña charla han recibido sobre ello. El secretario arbitral es una suerte de intermediario, ¿no?, entre los árbitros y las partes. Un profesor amigo mío, francés, Thomas Clay, dice que el secretario arbitral es como los ángeles, ¿no?, que comunican a los hombres con Dios. Bueno, yo creo que tienen un ego bastante grande. Pero bueno. Luego están los medios curativos, ¿no? Los medios curativos. ¿Qué pasa si tú ves un árbitro dependiente o parcial? Recusación. ¿Quiénes pueden recusar? Las partes. Sistema, otro obsequio, regla de oro, derecho al arbitraje. ¿Cómo haces? Dependerá, ¿no? Autonomía y voluntad, dependerá. Si está en el acta de instalación ad hoc, ¿no?, o está en el convenio, si tienes algún nivel de conocimiento real y profundo, o si no, estás institucional, está en el reglamento. O si haces una hibridación, es ad hoc, pero te remites un reglamento cuyas reglas usas. Depende. Remoción es una figura nueva en el DLA. En realidad este es una manifestación del poder de la autonomía y voluntad. Las partes, si no les gusta un árbitro, por acuerdo, pueden decir, así como tiene la autonomía y voluntad para designarlo, también lo pueden sacar. Ahora es interesante porque el DLA establece primero cierto orden lógico para hacerlo, pero luego dice, sin importar eso, las partes lo pueden sacar. Entonces al final pueden sacar un árbitro porque es feo, o porque no se baña, o tiene mal aliento. En realidad cabría eso, ¿no? Es una broma de mal gusto, pero es autonomía y voluntad pura y dura, que es lo que quiero explicar. Muy bien, luego está la renuncia. Otra vez volvemos al mundo, ¿no es cierto?, de los egos y los ánimos pecuniarios, ¿no? Si tú sabes ya intra causam arbitratum, o sea, dentro del arbitraje, que por alguna razón previa o coetánea a ese instante tú te has tornado en un árbitro prevenido, lo decente sería que renuncies, ¿no? Porque hay un problema de prevención. Habría que renunciar. Pero bueno, la práctica no necesariamente se condice con esta idea, ¿no? Y finalmente, que es un poco la frontera final también del control del arbitraje en general y de este tema en particular, ya si ha habido un laudo, ¿no?, y se ha mantenido el defecto de independencia e imparcialidad, y obviamente no se ha absorbido por la renuncia al derecho a objetar, ¿no?, consecuentemente podrías anular el laudo basándote en una indebida constitución del tribunal, justamente porque falta la capacidad positiva de independencia e imparcialidad del laudo. Muy bien. Por si acaso, para seleccionar un árbitro, no voy a leer todo, solo lo he puesto para efectos de explicar una cosilla. Hay un montón de elementos. Esto es técnica anglosajona. Esto todavía a nivel lengua castellana es muy poco conocido. Hay todo un procedimiento para seleccionar un árbitro, ¿no? Entonces hay que revisar el CV, el currículum. Una curiosidad, dentro de lo que hablamos, ¿será útil para la independencia e imparcialidad la revisión del currículum o no? Sí. ¿Por qué? Porque en el currículo puede encontrar, por ejemplo, viejas alianzas profesionales, membresías de estudios anteriores, asesorías prestadas, ¿comprenden? En realidad van a ser una suerte de cazador de mentiras, como dice un profesor que no tiene que hacer con el derecho, que es Paul Ekman, del cual les hablaré un poquito luego porque es una cosa que a mí me fascina en relación a este tema. Muy bien, igual información boca a boca, mouth to mouth, en el mundo anglosajón, es muy importante para ver con quién estás tratando y eventualmente cotejar información de lo que se te dice y de lo que otras personas te cuentan. Los laudos también, porque puedes ver cómo decide, sobre qué cosas ha decidido. No voy a decir que hay 7 laudos sobre una misma empresa, este es el 8º, momento, y en el mismo año, ahí hay un problema. Analizar sus artículos, monografías, su producción literaria, científica, porque también pueden haber posiciones ahí que pueden parcializarlo, ya lo hemos visto, ¿no? Y en general, todo esto luego va a converger con la entrevista personal al candidato, porque al final estamos todavía con un candidato. En la entrevista hay que cotejar factores objetivos y factores subjetivos. Comento un tema que ya del cual no me he ocupado, pero puede ser que ahí aproveche usted para ver si el señor tiene discapacidad física o psíquica, cómo maneja el idioma. El señor dice que entiende el inglés, pero escuche y hace así nomás, ¿no? Pero en ese momento usted podrá cotejar eso, ¿no? Así como aspectos culturales, que son muy importantes, en general, pero por ejemplo en el mundo musulmán es muy importante. Un musulmán se puede sentir mucho más protegido con alguien que comparte un poco su visión
religiosa, conoce la Sharia, etc. ¿Qué temas hay que tratar aquí? Ya no voy a explicar todo, son muchos, pero usted en esa entrevista puede aprovechar para en la conversación obtener y cruzar información, ¿sí o no? Y ahí ir viendo si el señor efectivamente es quien dice ser y los aspectos relativos a independencia y parcialidad que nos interesan. Por eso pongo al final indagar sobre temas vinculados a la independencia y parcialidad con motivo de la entrevista. Muy bien. Ahora, esto no es derecho, pero es derecho. ¿Cómo hay técnicas, por si acaso, que permiten controlar la veracidad de lo que las personas dicen? Más fácil, detección de mentiras. Primero, no lo voy a explicar, pues esto no me interesa. Existe una técnica, Criteria Based Content Analysis, análisis de contenido basado en criterios, y que es en realidad una técnica de detección oral. O sea, a partir de lo que tú me estás diciendo, yo puedo determinar si me dices la verdad o no. ¿En qué se basa? Se basa en un apotegma esencial. La descripción de eventos que suceden en realidad difiere en contenido, calidad de expresión de aquellos imaginados. Más fácil, el que sí vio y es alguien veraz, tiene todo un matiz, tiene toda una información que puede describir con riqueza visual, auditiva, etc. Por contra, el mentiroso tiene que imaginar, tiene que crear, tiene que parchar huecos. Bien dicen que la mentira tiene patitas cortas, es cierto. ¿Y cuáles son los criterios? Hay 19, ya no viene al caso. Uno de ellos, estructura lógica, la cantidad de detalles. El que sí vio el evento puede describir detalles. Y la reproducción de conversación. Bueno, a lo que más me interesa, la detección gestual. ¿Ustedes han visto una serie de Fox que se llama Lie to Me alguna vez? Pues esto se basa en ello. Son los estudios del profesor Paul Ekman, uno de los psicólogos del siglo, según la Asociación Psiquiátrica Americana. Lo simplifico porque es muy largo y sé que el tiempo ya me lo estoy consumiendo. Se basa en microexpresiones, o sea, expresiones de la cara, del rostro. Los músculos de la cara pueden combinarse en un montón de expresiones. ¿Qué hizo Ekman? Codificó Facial Action Coding System, FACS. ¿En qué? A partir de unidades de acción, Action Unit. Si se dan cuenta, vamos de frente a abajo, eso que ven ahí ustedes es una unidad de acción. No sé si ven el dibujo. Es la unidad de acción 5, Action Unit 5, levantamiento del párpado superior. Por ejemplo, está vinculada a la emoción de sorpresa. Hay 7 emociones básicas y para ir a lo que me interesa, ¿qué hacemos con eso? Todas las emociones se pintan en el rostro. ¿Y cómo puedo detectar las mentiras? ¿Cómo puedo detectar las mentiras? A través de las microexpresiones y otras fuentes informativas. Palabras, pausas, sonidos de la voz, respiración, sudor. Se pueden detectar a través de estas fuentes. ¿Por qué? Porque hay autodelaciones, o sea, son casos en los cuales la persona te dice sin querer a través de sus gestos y movimientos, te dice lo que no te quiere decir. Eso es autodelación. O bien, hay elementos que establecen indicios de mentira. No sé qué diablos se me va, es lo que realmente pasó, pero sí tengo un indicador que lo que me dice no es cierto. Muy bien, finalmente, y con esto me despido, a quien tienen ustedes ahí, esa Rinpoche, en tibetano significa precioso, una encarnación de Buda, Dilgo Khyentse Rinpoche, y me pareció perfecto como ejemplo para enseñarles a distinguir la felicidad como obsequio. Miren, un chiste, todos los pingüinos son ateos, ¿sabían eso? ¿Saben por qué? Porque un pájaro parado no cree en Dios. Ya, una sonrisa real, una sonrisa diplomática. ¿Saben distinguir la sonrisa real de la diplomática? Les enseño. Vean a Dilgo. Se estiran las comisuras de los labios hacia atrás, pero eso se puede copiar. Lo más importante, los músculos alrededor del ojo generan lo que se conoce como patas de gallo, levantamiento de las mejillas. Cuando vean eso, vean ese rostro, no lo olviden, podrán ver a alguien que les sonríe realmente. Y finalmente, si les interesó esto último, el único lugar donde entrenamos en eso es en el curso de técnica probatoria de San Martín, cuya publicidad está en vuestros dossiers. Bueno, espero que no los haya aburrido mucho, pero he querido